Caminos trazados por palabras, poéticas que se hacen eco del Mapudungún. Para transitar el territorio de mar a mar, sin fronteras. Esto es Sin pedir permiso, poéticas del Gualmapu, porque la poesía es un fuego que invita a arder. Este podcast se realizó con el apoyo de Gestionar Futuro 2023 y en colaboración con LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Inche María Teresa Panchillo, Neculhual, Piñita Ñigui, Cuyum Cochinche, Tefauelum Len Fauple Porchayen, vivo ahora. Nací en una comunidad que se llama Cuyimco, por Cholchol. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Es larga mi historia. Yo empecé a escribir en Santiago cuando estudiaba y trabajaba. Y de ahí que empecé de a poco, un poco homenajeando a los héroes como Lautaro, por ejemplo, fue uno de mis primeros poemas. María Teresa Panchillo Neculhual nació en la comunidad de Coyumco, en Cholchol, territorio del Gulumapu, en Chile. Dicen mis hermanas que nosotros deberíamos ser Reumay, que tiene que ver con los ríos, creo. Pero como llegaron tantos Winca acá, a uno de los abuelos Reumay ahí le pusieron sobrenombre y le empezaron a decir Panchillo. Y después cuando llegó el registro civil y él se anotó, como se puso ese sobrenombre, se lo puso de apellido. Y ahí quedamos pues, como Panchillo. Y mi apellido materno es Neculhual. Y es que pasa un río por ahí donde vivimos nosotros. Y entonces ese Neculhual es como un estilo, un tipo de patos que vuelan por los ríos y que dicen que son muy veloces para andar por el río, sobre el agua. Ha trabajado como facilitadora intercultural, es tejedora y también poeta en dos lenguas, mapudungún y castellano. A veces yo escribo en mapudungún, después lo traduzco o escribo en castellano y lo traduzco. Si quiero lo traduzco, si no lo dejo así. Así que un poco ese es mi estilo también. Lo otro también es que tengo varios poemas que están escritos en mapudungún y luego está traducido por estrofa. Están escritos en mapudungún y traducidos al castellano. Es un estilo que uno va creándose sola también. El arte de la palabra en María Teresa se teje entre la experiencia, el corazón y el compromiso con la vida y la memoria del territorio y de su pueblo. En ese andar ha cultivado el conocimiento y la visión de su poesía. María Teresa ha transitado la experiencia de lo que ha implicado la imposición cultural sobre el pueblo nación mapuche. Imposición que va acompañada de violencia política y violencia económica, porque esos procesos han venido siempre de la misma mano. Muchas y muchos en Gulumapu y Puelmapu han vivido historias como la suya, que tejen formas de sabiduría en el marco de las migraciones o las diásporas del campo a las ciudades. Mi historia es muy larga, podría contarle que me fui a Santiago, por ejemplo, desde Cuyinco me fui a Santiago como a los 16 años y eso me costó mucho, estudiar, trabajar, primero trabajar y después ya de a poco estudiar, fue muy difícil y más encima en tiempo de dictadura. Entonces, pero es que eso en el fondo me hizo poeta a mí también, porque después no pude seguir estudiando. Yo empecé a escribir después, ya cuando empecé a participar en las actividades sociales.
Durante la dictadura para la juventud en Santiago era muy difícil, entonces también me empecé a meter en organizaciones y ahí empecé a escribir de a poco. Es que la misma represión, eh, me di cuenta que en realidad podía morir en cualquier momento. Entonces eso me hizo escribir, en el fondo, eso fue. Y después ya me contacté con más gente que escribe, con más compañeros que escribían. En el contexto de esa historia, en tiempos de dictadura, brota la palabra poética, el llamado a escribir, a ser poeta. La poesía se va tejiendo como una forma de denuncia y de resistencia que no puede borrarse. La poesía es denuncia en el fondo. Y es una denuncia que no lo pueden reprimir, o sea, no, ¿cómo se llama esto? No lo van a borrar, permanece siempre. Eso es en el fondo la poesía, cuando se mete en este tema de la política o denuncia la política mal hecha, denuncia las injusticias. La dictadura de Pinochet significó también el avance voraz y depredador sobre el territorio mapuche. En ese tiempo, María Teresa escribió el poema Calibre 2568, publicado en Hilando en la Memoria, una de las antologías que compila algunos de sus escritos. Este poema alude al decreto 2568 de Pinochet, con el que se derogó la reforma agraria de Allende y se dio paso a la concentración de tierras en manos de capitales extractivistas, multinacionales forestales, hidroeléctricas, mineras y latifundistas, fragmentando la propiedad comunitaria y territorial mapuche y negando el derecho de las futuras generaciones. Ese poema fue escrito, sí, pues en Santiago, en la dictadura de Pinochet, cuando dividieron las tierras de las comunidades, las dividieron, las subdividieron y a través de un decreto. Y yo estaba en Santiago y nos organizábamos para ayudar para acá porque mucha gente estaba cayendo preso, resistiendo y peleando en el fondo con los milicos para que no se aplique ese decreto. Entonces por ahí nació ese poema. Yo pienso que para ser poeta también uno tiene que ponerse o transformarse quizá en lo que es la tierra, qué es lo que siente. En el fondo ese poema expresa lo que siente la tierra en esos momentos, en esos días que lo cercan, que hacen pelear entre mapuches. La resistencia y la transformación están vinculadas con la relación entre el Che y el Itrofilmongen. Por eso, la poesía también está presente en la mirada con la que entendemos el mundo que habitamos. Transformar esa mirada, abrirla hacia otros modos más bellos de poblar, es un modo de transformar otros órdenes de la vida. Soy átomo en resistencia, debajo de las hojas secas, en medio de los bosques de plantaciones de eucaliptos. Podría transformarme en llamas de infierno y consumir matas por mata, las forestales en expansión, hasta llegar al extremo de tu casa, a reducirte en escombro y cenizas, de la humareda más espesa, escapar en Meulén de mediodía, recorrer tus cerros, encontrarte por los caminos, arrollarte como viento huracanado, meterme por tu falda hasta la cabeza, entre tu pelo amestizado, y borrarte en polvo de tierra de tu entierro. Los sueños también son un territorio poético de aprendizaje, de sabiduría, de diálogo con los antiguos y con las fuerzas de la Mapu, donde asimismo brota poesía. Soy un piño de animales negros y bueyes overos,
con cuernos enroscados, caballos que vuelan en dirección al sur, iconas, jinetes, de tu sueño de invierno que podría descender las nubes y correr por tus venas a una velocidad máxima, en truenos y relámpagos, retumbar en tu ventana sin un Noé presente, ni milagros ni santos, ni un cerro tren en tu desesperación. La voz de esta autora anuncia poemas que son visiones, casi como estar viendo un sueño. Los poemas son peumas que se sueñan antes de que pasen las cosas. Peumas que anuncian modos más justos de vivir, de comportarnos en nuestro paso por el mundo. Peumas que vuelven al territorio e insisten como una lluvia que llega y hace crecer los boldos, el laúen. En todo lo que María Teresa va contando hay poesía. Yo soñaba, por ejemplo, con animales, con caballos, con jinetes, etcétera. Pero y eso era el tiempo, que va a venir así, que va a llover mucho, que va a venir, por ejemplo, un trueno, un tiempo de invierno así fuerte. A eso se refiere. Sí. Claro. Piños de animales. Piños de animales negros. Entonces la gente antigua dice, esos son los mahuelfes. Por eso uno los sueña, porque ellos hacen llover, ellos son las fuerzas que hacen llover, que habitan en el espacio de las nubes, será no sé cómo se llamará en castellano, esos espacios, lancahueno, se llaman mapudungún, pero ahí habitan ellos. Entonces, por eso se sueña así, con los animales negros, feroces animales, cuando va a venir así tremenda lluvia con viento, que te va a volar poco menos. Una mata de boldo, el boldo remedio, de las hojas pequeñas, se salvó de la construcción, por las orillas de la carretera nueva. Los demás murieron todos. El tronco de un guaye, tirado en el suelo, parece un cuerpo desnudo de un hombre muerto. Era un guaye macho. Quiñefu chahuentruco yam bai. Deumangelu tufachi huerupu. Murió cuando construyeron esta carretera. De Trayén a Lumaco. Mataron a mis hermanos, destruyeron las casas de rocas y piedras, dice el boldo llorando. Es el costo del progreso. Para llegar más rápido a las ciudades, hay que destruir la naturaleza. Poemas que se escriben como un juego entre los dos idiomas, que van encontrando su forma, que a veces dejan palabras sin traducir del mapudungún al castellano. Nosotros aquí vivimos en una tierrita recuperada, entonces cuando llegamos recién pasaron muchas cosas que no veía harto tiempo. Entonces salió un poemita que se trata de una liebre. ¿Se la leo? Sí, bueno. Tungelay se llama. Cheuñi Guaisopum Mara Ñampuy Wirar Tami Weekend Tami Watching Kiñekul Feta Chomu Nagbay Rangi Pukem Wichale Wichi Pichimansun Feulañi Kechapen Inche Aneleni Nakatal Wiñomichi Puchewa Kawiñomi Esputal Kato Marafe Tungelay Lefmawichi Pichimara, donde se perdió al otro lado del cerro la liebre, se perdieron los gritos, tu silbido, tu mirar, una inmensa nube negra bajó desde el invierno, se detuvo el novillo nuevo que araba por primera vez, yo sentada a la orilla del fuego, volvieron los perros, volvieron también dos cazadores, no la agarraron, se escapó la liebre. El poema Tungelay es un poema de la vuelta al territorio, de lo que no puede detenerse ni apresarse. Como dice María Teresa, la palabra es átomo en resistencia. Producido por Virginia Shubab
Vanessa Gallardo Yancaqueo, Marion Prieto y Violeta Persia. Este podcast se realizó con el apoyo de Gestionar Futuro 2023 en colaboración con LRA30, Radio Nacional Bariloche.